Voy a hablar de la profecía del final de los tiempos y del inicio del nuevo tiempo, y de la roca de la profecía. Y voy a contar la historia y voy a dar algunas explicaciones y interpretaciones. Se trata de un mensaje de cambio de tiempo y es un mensaje muy actual. Yo creo que muchos sentimos que estamos en un momento apocalíptico y está bueno entenderlo porque hay muchos fundamentos para afirmar que así es, lo cual puede ser una muy buena noticia si se está consciente de lo que significa la palabra apocalipsis, que es revelación. Entonces, el final del viejo mundo es al mismo tiempo la revelación del nuevo mundo. Y el mensaje de la profecía muestra los dos caminos para que cada humano haga su elección. La historia comienza un día en 1948 en un auto que estaba andando por una ruta del desierto estadounidense. Estaba Jim Morrison a los 4 años con sus padres y sus abuelos, y el auto bajó la velocidad en un momento porque vieron que había algo extraño al lado del camino. Era un camión que había volcado y había unos indios pieles rojas que estaban ahí desangrándose en la ruta, moribundos. Y esa imagen impactó tanto a Jim Morrison, niño, que escribió muchas veces sobre eso. Y hay un poema que dice Indians scatter on highway bleeding, ghost crowd the fragile eggshell mind. O sea, indios diseminados en la ruta, sangrando, multitud de fantasmas rodeando la mente cáscara de huevo. Y lo que eso quiere decir, según Jim Morrison, es que él en ese momento se sintió muy conectado con los espíritus de esos indios pieles rojas que se estaban muriendo ahí, al punto de que sintió que las almas de esos seres fueron corriendo, saltaron adentro de su alma y se quedaron con él desde entonces. O sea, toda su vida Jim Morrison estuvo acompañado por el espíritu de los pieles rojas, y eso se muestra en muchas de sus canciones y su forma de ser, su atuendo, y el hecho de que actuó como un chamán de algún modo a través de la música. Resulta que Jim Morrison dio un mensaje en su canción más representativa, que es The End. El mensaje del final de los tiempos, de algún modo. Y esa canción después fue usada para la película Apocalypse Now. Y entonces ahí quedó claro que se trata del final de un mundo, un viejo mundo. En la canción The End, en un momento menciona Lost in a Roman Wilderness of Pain. Yo creo que eso es una referencia al Imperio Romano, en el sentido del final de ese viejo tiempo, ese viejo imperio. Y entonces, lo curioso de todo esto es que el mensaje de Jim Morrison coincide con el de los indios pieles rojas. Pero bueno, resulta que en ese momento al padre de Morrison, que era un general del ejército, que fue uno de los que inició la guerra de Vietnam, no le quiso dar importancia al asunto, aceleró el auto y dijo, no, esto no es real. Pero para Jim Morrison sí, había sido muy real y fue, según él, uno de los momentos más importantes de su vida. Resulta que en ese mismo momento, en 1948, era un acontecimiento importante para los pieles rojas, especialmente para los Hopi, que son un pueblo destacadamente espiritual, que tiene una gran tradición mitológica
y ellos mismos se consideran guardianes de la tierra, designados por el Gran Espíritu. O sea, los Hopi es una cultura milenaria, ancestral. Y resulta que en 1948, justo cuando Jim Morrison tuvo esa visión, se reunieron en un consejo extraordinario los sabios y decidieron por primera vez en toda la historia dar a conocer al mundo, a todas las personas de todas las nacionalidades, sus enseñanzas espirituales y el mensaje profético que habían descubierto. Hasta ese momento ellos habían mantenido su tradición oral solo para los pieles rojas, digamos, los nativos. Pero en ese momento decidieron abrirla a todo el mundo porque sintieron que era el momento y que ellos tenían que hacerse responsables como guardianes de la tierra de brindar este mensaje y esta como advertencia también, o enseñanza. Algunos años antes, un Hopi, una persona joven llamada Thomas Vanianka, había descubierto la profecía, que es un grabado en una roca, en medio del desierto, en un lugar donde hay infinitas rocas, todas parecen iguales, y es imposible encontrar una roca, salvo que esté muy conectado con eso, con ese espíritu y con ese lugar. Y bueno, él fue el que la descubrió. El dibujo es muy simple, parece hecho por niños. Y de acuerdo a toda la enseñanza y la sabiduría, los Hopi analizaron el mensaje, vieron que coincidía con lo que sus enseñanzas y sus profecías anunciaban y lo interpretaron. Thomas Vanianka fue designado como uno de los mensajeros para hacer a conocer al mundo el mensaje de la profecía. Y se dedicó a eso, pero el gobierno de Estados Unidos lo puso preso durante años porque él no quiso ir a la Segunda Guerra Mundial, así que estuvo así injustamente en prisión. Finalmente pudo salir, después siguió dando su mensaje y recién en 1992 le dieron un espacio en un Congreso de las Naciones Unidas, justo cuando todos se habían ido de vacaciones, para que hable 5 minutos y ese era el tiempo de la valoración que le daban a los pieles rojas y a los nativos, digamos. Fue la primera vez que un nativo habló en un Congreso de las Naciones Unidas. Seguramente fueron más de 5 minutos, pero la cuestión es que Thomas Vanianka explicó a toda la audiencia el mensaje de la profecía y, según cuentan, en ese momento se desató un diluvio y empezó a llover y bueno, se inundó todo Nueva York, subió el nivel del río y colapsaron todos los transportes y se empezó a inundar el edificio mismo de las Naciones Unidas. Al punto de que al día siguiente Thomas Vanianka junto con otras personas nativas hicieron un círculo de oración y cada uno dijo una plegaria y había personas de todas las nacionalidades y de ese modo hicieron que pare la tormenta y deje de llover. Bueno, esa es la historia de la roca. Ahora viene la interpretación. Para eso hay que ver el dibujo. Bien. El dibujo muestra en la base una figura más grande que, según cuentan los Hopis, es el creador del universo, la divinidad, Dios, el gran espíritu, que en el origen le entregó al ser humano un círculo representando la enseñanza sagrada. Y
por encima de ese círculo se colocó una cruz. Y esa cruz dio origen a un cuadrado que fueron 4 mundos que existieron. Y de ese cuadrado surgen 2 caminos. Un camino de arriba, en el que hay 4 personajes, 4 hombrecitos tomados de la mano, y un camino de abajo, en el que hay un círculo que se repite, que al principio está enterrado debajo de la línea y después está encima de la línea. Y más adelante hay un hombrecito caminando hacia adelante. Entonces, el cuadrado representa los 4 mundos previos que ya existieron. Y los 4 hombrecitos representan cada uno un poder. Un poder que encierra al ser humano y lo conduce hacia la destrucción. Por eso los 4 mundos anteriores se destruyeron a causa de estos poderes. Ellos los llaman el poder de los inventos, que sería la ciencia, el poder de la cruz, que es la religión, el poder del poder, que es la política, la economía, el poder del dinero, justamente. Esos 4 paradigmas, el poder de los inventos, el poder del poder, el poder de la cruz y el poder del dinero, fueron los que gobernaron cada uno de esos mundos en una vieja línea de tiempo, que en la roca está representada arriba, y a su vez esa línea es más corta porque se termina con un rayo que está más allá de los 4 hombrecitos, cae un rayo y ahí se termina la línea de arriba, que es la vieja línea de tiempo. Entonces, ese rayo marca el inicio de lo que los Hopi llaman el quinto mundo. Un mundo que ya no está gobernado por alguno de esos 4 anteriores, sino que es un mundo de el ser humano gobernándose a sí mismo, cada uno como su propio creador, su propia autoridad. Por eso es un mundo en el que aparece representado como el hombrecito individual caminando hacia adelante y una espiga creciendo, en el sentido de que esa es la línea que continúa, y según la roca es la única línea que continúa, porque la otra se termina con la llegada del rayo. ¿Y qué es el rayo? El rayo es la luz que viene del centro de la galaxia, del corazón de la vida, del universo, y que trae la nueva era, que es el amanecer galáctico. Entonces, son muchas las culturas que hablan de este evento, este momento cósmico, astrológico, que incluye el despertar espiritual como motor principal. Entonces, en todas las enseñanzas espirituales siempre existe el concepto de la era dorada, la edad dorada. Bueno, se trata de esto mismo. Y en la roca está representado como la era dorada comienza luego de que se terminan esos 4 paradigmas. Política, ciencia, economía, religión. Son las 4 paredes de una cárcel en la que el ser humano queda atrapado y no tiene el protagonismo sobre su propia vida. Entonces, en la línea de tiempo de la nueva era, la que existió durante siempre, pero estaba sepultada hasta el rayo, y desde el rayo es la única línea, esta línea contiene al círculo. Y eso tiene mucho significado infinito. El círculo significa la verdad,